Bienvenidos a las clases de apoyo virtual de la asignatura Sucesiones, Cátedra Doctora Mariana Iglesias. Continuando con las clases de apoyo virtual, vamos a analizar hoy la acción de indignidad. Esta acción es una de las acciones del derecho hereditario que persigue la tacha del sucesible por haber cometido algún acto de los establecidos en el artículo 2281. En primer lugar, vamos a diferenciar la indignidad de lo que es la capacidad. La capacidad es la actitud genérica para ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa. Y nos referimos a una capacidad de ejercicio. No hablamos de capacidad o incapacidad de derecho, habida cuenta que a partir de la Asamblea del año 13 y con las nuevas leyes que se van incorporando, tenemos una restricción de capacidad, pero ya el sujeto que requería de la figura del curador va quedando desvirtuado. Se están sacando los potenciales de cada persona y se ve qué es lo que no puede hacer, y todo aquello que puede hacer, todo aquello que es una potencia del ser, va a ser utilizado. De manera tal que debemos tener en cuenta que la capacidad a la que nos estamos haciendo referencia es una capacidad de ejercicio, cuando requiere un sistema de apoyo, pero no una capacidad de derecho, dado que todos somos capaces. Ahora bien, no debemos confundir, habida cuenta que hablamos de la capacidad, con la vocación hereditaria. La vocación hereditaria es el llamamiento a una sucesión determinada. Sucesión que podrá ser ab intestato o testamentaria. Dentro de la vocación, recordemos que existe con respecto a la delación, que es un momento del derecho sucesorio, ese ofrecimiento al sucesible que podrá aceptar o repudiar, se le va a conceder a quien tiene vocación actual. Luego, si ese no quiere o no puede, irá al de vocación eventual. Para esto vamos a recordar lo que vimos con las reglas del derecho sucesorio ab intestato. Cuando hablábamos de preferencia por línea, preferencia por grados, y que no teníamos en cuenta el origen de los bienes. Y hacíamos mención, además, a las excepciones a cada una de esas reglas. Ahora bien, el artículo 2279 nos habla de las personas que pueden suceder, y nos habla de las personas humanas existentes al momento de la muerte. Hasta aquí, ninguna duda. Las concebidas en ese momento que nazcan con vida. Recordemos que la muerte opera como una condición resolutoria y conforme el artículo 22 del Código Civil y Comercial se entiende que nunca ha sido persona. Mismo criterio que tenía el Código Velezano. La persona concebida tenía derecho en tanto y en cuanto naciera con vida. Si nacía muerta, entonces operaba como una condición resolutoria. También vemos las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida. Y esto sí constituye una novedad al código, habida cuenta que en el Código Velezano mal podía imaginar la situación de las técnicas de reproducción humana asistida. Pero exige los requisitos del artículo 561 en lo que refiere al consentimiento. Fíjense que esto ha dado mucha discusión en doctrina. ¿Qué pasa si es inseminado sin el consentimiento? Si esa técnica se produce sin el consentimiento. Y las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte, en cuyo caso no hay ningún tipo de salvedad, pero acá lo constituyen las fundaciones que van a ser creadas por el testamento. En este punto, artículo 163 del Código Civil y Comercial. Vamos a ver que no existía, pero que a partir de la muerte con el testamento va a existir. Y vamos a ir analizando seguidamente las causales que están establecidas por el artículo 2281. El artículo 2281 nos establece al artículo 2283 la regulación de la acción de indignidad. En primer lugar, vamos a hacer alguna mención porque es simplemente de lectura y vamos a aclarar nuevamente que no debemos confundir la indignidad con la capacidad. Todos estos supuestos
nos conllevan a que va a ser indigno, no que va a ser incapaz. Entonces, la capacidad es una actitud que posee aquel que tiene vocación y delación. La delación es este ofrecimiento de la herencia al sucesible que podrá aceptar o repudiar. Entonces, recordemos que una cosa es la capacidad, otra es la vocación y otra es la delación. Y otra es la indignidad que hoy nos ocupa. Las personas que pueden suceder ya la hemos visto y la vamos a confrontar con las personas que no pueden suceder. Técnicamente no es un tema de indignidad porque sea un tema de incapacidad, sino que son específicos supuestos de inhabilidad para suceder en forma testamentaria. Si leemos el artículo 2482, personas que no pueden suceder, nos dicen, por ejemplo, los tutores y curadores a sus pupilos, si estos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser aprobadas las cuentas definitivas de la administración. Otros supuestos refieren al escribano, los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento por el acto en el cual han intervenido. Y mención aparte merece esta aclaración que nos habla de los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales. Originariamente el código hablaba de conductores de secta. Luego pareció peyorativo el término y fue cambiado por conductores espirituales, que hayan asistido al causante en su última voluntad. Lo que está buscando es evitar la captación de herencia a través de la manera testamentaria. Vale decir, en rigor de verdad, no se trata de un tema de que no puedan suceder en forma testamentaria, pero no había ningún obstáculo para que pudieran suceder de manera ab intestato. Analizando las causales del 2281, vamos a aclarar que son de carácter restrictivo, porque implica una sanción. No podemos ampliarlo al hilo de la ejemplaridad. Por lo tanto, dentro de estas causales, las cuales están perfectamente enumeradas, vamos a aclarar, por ejemplo, que en el inciso A, que habla de los autores, cómplices, partícipes de delito doloso, en primer lugar, nos hace la salvedad, un delito doloso y no culposo. Doloso, tuvo que tener intención, tuvo que haber una ardid de tratar de producir ese efecto, no culposo, ¿sí? Entonces, solamente aquellos que hayan sido dolosos, como autor, cómplice o partícipe. Ahora bien, dentro de los sujetos a los cuales haya perjudicado, tiene que ser el mismo causante, descendientes, ascendientes, cónyuge, y nos va a sumar una persona que no estaba en el código de Vélez y que está en este código en algunos cuantos artículos, que es el conviviente, y también el hermano. Y importante, esta causal de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni de la pena. Y esto también lo decía Vélez. Es una sanción de tipo civil, no va de la mano de la acción criminal, razón por la cual mal puede vinculárselo, y si hubiese una conmutación de la pena o hubiera una extinción de la pena o de la acción penal, esto no es obstáculo para que sea declarado indigno. Los que hayan maltratado gravemente al causante o ofendido gravemente su memoria, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado por prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador. Esto no quedaba así determinado en el Código de Vélez, lo cual llevaba a una serie de confusiones porque no podía defenderse una persona contra el agresor sin caer en la acción de indignidad, lo cual era un contrasentido. Razón por la cual, con buen tino, va a cambiar la estructura de esta causal de indignidad. Y nos habla de su cónyuge, conviviente, ascendiente, ¿sí? Hermano,
o que haya obrado en cumplimiento de un deber legal. No estaba establecido en el Código de Vélez. ¿Qué pasa con un fiscal que tiene obligación de denunciar? Bueno, esto está amparado bajo esta excepción. Los que omitan la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida, excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esto no va a perjudicar al menor de edad o a la persona de una capacidad restringida, ni descendientes, ascendientes, cónyuges y hermanos del homicida o de su cómplice. Esto tengamos en cuenta que operan también como forma de excepciones en virtud de que no hay obligación, o sea, por un que queda amparado en el derecho penal, de que no hay obligación de denunciar a una persona que está dentro de estos vínculos. Los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, o que no hayan recogido establecimiento adecuado, si no podía valerse por sí mismo. Esto encuadra en lo que sería la figura del abandono. No requiere, también lo decía Cibeles, que se ocupe de manera personal. Aquí lo importante, lo trascendente, es que necesitando lo deje en una situación de abandono. Luego continúa el padre extramatrimonial, que no haya reconocido voluntariamente. Esto también estaba en el Código de Vélez, había sido incorporado por la 2364 en leyes posteriores y actualmente está incorporado dentro de las causales de indignidad. Queda un signo de pregunta con respecto a aquel que le ha otorgado posesión de estado de hijo. No es un reconocimiento, pero la posesión de estado de hijo tiene ciertos defectos a los fines de la filiación, razón por la cual hacemos un llamadito de atención. El padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental, ex patria potestad, los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo. Acá debemos tener en cuenta en este inciso que si hubiese habido algún tipo de alteración dentro del testamento, podría haber sido puesto por manos del testador, ¿sí? A pedido, mejor dicho, de mano del testador. La alteración no es lo mismo que una falsificación, porque tengamos en cuenta que falsificar es realizar un acto que no existe, que esa falsificación podría ser ideológica tratándose de un escribano, ¿sí? Diferentes tipos de falsificación. Ahora, recordemos que si es falso, por supuesto que carece de toda validez, y esa nulidad, no importa que sea por escritura pública o sea hológrafo, no lo convierte en un instrumento válido porque se ha hecho en forma notarial. Si es falso, es falso. Todos tienen la misma eficacia legal. Por lo tanto, la falsedad del testamento, que es una causal, la falsedad ideológica, una causal específica de nulidad, vamos a tener en cuenta que nos lleva a esa conclusión. No importa qué tipo de testamento, sino que el testamento haya sido falso, en todo o en parte. Luego, vamos a ir analizando que la indignidad no se produce de pleno derecho. Necesita una declaración judicial a pedido de los interesados y que no requiere condena criminal. Acá nos vamos a detener en que la indignidad es una acción, también se puede interponer como excepción, procesalmente hablando, como después lo vamos a ver, pero lo importante está que no se produce de pleno derecho, necesita de un pedido, necesita de una acción, de un sujeto activo. ¿Y quién va a ser el sujeto activo? Va a ser aquel que va a ocupar el lugar del indigno en el caso de que éste sea sacado de la sucesión. No es una cuestión menor el criterio que adopta el Código Civil y Comercial y que no tenía el Código de Vélez. Esto deviene de que la indignidad y su estudio de la doctrina y la tesis clásica moderna y la que adopta el Código Civil y Comercial.
Dentro de la tesis clásica encontramos que la que estaba inspirada el Código de Vélez. Establecía que se podía entrar pero no permanecer. Era válido el ingreso del indigno a la sucesión, el tema era que no podía permanecer. A diferencia de lo que ocurría con el desheredado, donde ya no podía ingresar, ya cargaba con la desheredación. La desheredación ha desaparecido del Código Civil y Comercial. Tenemos solamente la indignidad. Dentro de la indignidad ya cambia la tesis de la teoría clásica y nos pasaba a la teoría moderna. Para la teoría moderna no puede ingresar válidamente. Esa es la diferencia. No ingresa válidamente y siempre se lo va a considerar de mala fe. De ahí la consecuencia que tiene su accionar. El código, entonces, adopta la tesis moderna, no ingresa válidamente, a diferencia del Código de Vélez, donde ingresaba y no podía permanecer. Potes caperes no potes retinere. Puede entrar, pero no permanecer. Acá no entra válidamente. Luego, vamos a ver a quiénes beneficiaba esta acción de indignidad. En alguna etapa beneficiaba al Estado. Pero para nosotros, a diferencia del derecho romano, del derecho medieval, en nuestro Código Civil y Comercial, los beneficiarios son aquellos que instauran la acción de indignidad, aquellos que realizan la acción de indignidad porque van a ocupar el lugar, se van a beneficiar con esta acción y van a ocupar el lugar que tenía el declarado indigno. Ahora, estas causales de indignidad pueden ser perdonadas. Según el 2282 nos habla del perdón instrumentado en testamento. Sin embargo, no es la única posibilidad. Acá lo menciona como una posibilidad, no la posibilidad. Y esto nos lleva a un repensar lo que decía el Código Belzano respecto a la acción de desheredación. Tenía la figura de la reconciliación, no necesariamente en un testamento, sino cualquier hecho quisiera presuponer el perdón del causante respecto a este desheredado, actualmente diríamos a este indigno. Por lo tanto, según la opinión mayoritaria de la doctrina, es que no es la única forma de perdonar, sino que es una forma de perdonar. Importante también es la caducidad de la indignidad, porque el 2284 nos va a decir que caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión. Apertura que vamos a traducirla en el hecho fáctico de la muerte del causante. Y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado. Sin embargo, el demandado por el indigno, por reducción, colación o petición de herencia, puede invocar la indignidad en todo tiempo. Fíjense que acá es importante que en el Código de Vélez hablaba de una purga de la indignidad en el plazo de 3 años, sin mencionar desde cuándo corría ese plazo. Y cuando hablaba de posesión, no se entendía si una posesión hereditaria. Recordemos que la investidura de pleno derecho se llamaba posesión. Entonces, la posesión hereditaria, que era la investidura del carácter de heredero, obviamente que jamás la tenía el legatario. Y si hablábamos de posesión material, teníamos el 3417, en el cual, a partir de la muerte causante, el heredero era propietario que deudor, razón por la cual ipso iure había una transmisión hereditaria, que no lo había en el legatario que debía pedir el bien o lo que se le hubiese acordado. Razón por la cual resultó muy clarificador, muy importante el distingo según sea heredero o legatario. Y no es menor la cuestión de que se interpone evitando la mala fe del indigno. ¿Por qué? Porque el indigno dejaba pasar el plazo y eventualmente podría establecer una acción. Entonces, a este se le va a oponer en cualquier término como excepción.
Ahí tenemos entonces cómo juega la acción de indignidad, como acción o como excepción. Ahí está, ahí es una acción personal. Discusión aparte merece el hecho de que digamos si es divisible o indivisible la acción. Si decimos que es indivisible, ese es sentido correcto. Porque a diferencia de otras acciones que pueden ser divisibles, como por ejemplo la acción de colación o de reducción, porque solo beneficia a quien instaura y a la medida de su interés, la indivisibilidad de la acción hace a que sea o no heredero, y no puede ser heredero respecto a uno y no heredero respecto a otro. Como acción o excepción, y el juez competente por el 2336 es el juez del sucesor. Sujeto pasivo es el indigno contra los herederos del indigno, salvo derecho de representación. Y tenemos acá el sujeto pasivo, no solamente es el heredero, y hablamos de heredero habitestato o testamentario, también lo es el legatario y también lo es el donatario. Todos son sujetos pasivos de esta acción y todos le deben un deber moral al causante, de quien se van a beneficiar. ¿Qué efectos tiene la acción de indignidad? Bueno, aquí vemos que en primer lugar deberá restituirse los bienes. Vamos a tener que restituir los bienes según el 2285. Pero como es considerado de mala fe, y ahí está que adopta la teoría clásica, la teoría moderna y no clásica, lo que hace a que es un heredero considerado de mala fe, es que va a tener que devolver, además, los frutos y los productos, los frutos percibidos y los que no percibió por su culpa, las sumas de dinero que hubiese recibido con intereses, aunque no hubiera recibido los intereses. Y acá hay que ver también el efecto respecto a el mismo indigno, respecto a los descendientes del indigno y respecto a los terceros. Respecto al indigno, este obviamente va a salir, no va a ser sucesor, eventualmente puede retener bienes si entran dentro de la porción disponible, pero va a ser considerado un tercero respecto a la sucesión. Respecto a los descendientes del indigno, no le afecta la indignidad, porque ellos van puros, sin el vicio, por derecho de representación. Respecto a los terceros, el 2283 es claro. Si el acto se realiza entre el indigno, que tiene declaratoria de herederos a su favor, se soluciona en virtud del artículo 2315 como heredero aparente, la resolución va a ser solamente de aquello en lo cual intervino con un tercero de mala fe. Eso no lo vamos a salvar. Ahora, si el indigno negocia con el tercero de buena fe, en ese caso no lo exime de responder frente al heredero accionante. ¿Sí? Va a responder de esta manera, como de mala fe, pero el acto va a ser válido. Y acá se aleja totalmente de un artículo muy conflictivo del Código Velezano, 3309, donde los actos que había realizado el indigno eran válidos, todos, inclusive a título gratuito. Uno de los pocos casos que hubo dentro del Código. Así entonces, vamos a dar por terminado este pequeño esbozo de lo que es la acción de indignidad. Acción esta que, volvemos a repetir, constituye una tacha al sucesible, puede ser heredero, habitestato, testamentario, legatario, donatario, que no va a poder ir a la sucesión, y el cual debemos recordar nuevamente que es de mala fe desde ab inicio. No es que entra válidamente y no puede permanecer, ya entra de manera inválida. Bueno, hasta la próxima presentación.